Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Hoy es 20 de agosto y es nuestra emisión número 14 de Liberpraxis. El día de hoy estaré con ustedes analizando un tema muy interesante sobre libertad y religión. Y en esta oportunidad nuestro director Antón no podrá acompañarnos debido a que se encuentra de viaje, pero le enviamos un fuerte abrazo y saludo desde acá y lo tendremos de vuelta en la próxima semana. El día de hoy el tema es sobre religión y libertad, como mencioné, específicamente sobre un libro que se llama Economía para sacerdotes. Y nuestro invitado de hoy es Mario Schiller. Quien es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Realizó estudios de posgrado en Organización y Gestión Educativa en la Universidad Austral, en Argentina. Tiene un máster en Derecho de Integración Económica por la Universidad de París y un máster en Formación de Profesorado por la UNED en España. Tiene un diploma de estudios avanzados en Filosofía por la Universidad de Navarra y actualmente reside en Pamplona, España, ejerciendo docencia e investigación. Y es originario de Buenos Aires, Argentina. Mario, bienvenido. Buenas tardes, buenos días. Aquí en España, buenas tardes. Aquí también buenas tardes. Vale. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están? Muy bien, nosotros. Qué bueno. Entonces, el tema, como dije, hoy es libertad y religión. Uh-huh. Muchas veces nosotros no tenemos la idea de que ser católico es ser conservador y no tener idea de libertad. Y muchos estudiantes, incluso cuando iniciamos la universidad, tenemos ese conflicto al ser católicos y tener ideas liberales, como a mí me pasó. Pero vamos a empezar definiendo qué es la libertad. Mario. Bueno, a ver. El problema que tú señalas, la verdad que lo viven muchas personas que tienen fe y cuando se acercan a las ideas liberales, pareciera que los prejuicios sobre algunas malentendidas relaciones entre libertad y religión les generan problemas, ¿no? Sí. En realidad no son solo compatibles la libertad y la religión, sino que bien entendidos se reclaman mutuamente. O sea, no puede haber verdadera religión sin libertad. Entonces, en algún sentido, dentro de la Iglesia, ¿no? Antiguamente Ratzinger, Benedicto XVI, el anterior pontífice, hablaba de patologías de la razón y patologías de la fe. O sea, el siglo XX nos ha mostrado que la razón totalmente escindida de algún criterio regulador, que en ese sentido puede ser la tradición religiosa, cultural, la fe en sentido amplio, la razón escindida o sin algún control o un contrapeso vinculado a valores trascendentes o más allá de lo racional, que no significa irracional, después lo veremos, tiende a autodestruirse, ¿no? Y a generar fanatismos y demás, ¿no? Pero también hay enfermedades o patologías de la fe, ¿no? Una fe que no someta a escrutinio racional, que no intente lo que los medievales llamaban quaerendam fidem, o sea, una búsqueda racional, razonable de lo que uno cree, lleva a lo que conocemos, ¿no? En el mundo árabe, el mundo musulmán, las patologías de la fe vinculadas a la violencia, al extremismo, a los fanatismos, también en las sectas y demás, ¿no? A la manipulación. Entonces, en realidad, si nos aproximamos al tema sin prejuicios, no solo que hay una relación, sino que se necesitan mutuamente. La religión, la visión religiosa de la vida necesita de la racionalidad y la racionalidad del ser humano está abierta a una búsqueda de respuestas que no se pueden encerrar simplemente en un discurso empírico, racional, científico, sino que reclama una apertura a algo más, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que razón y fe, o libertad y religión, se reclaman mutuamente, ¿no? Y un punto más, ¿no? La vida religiosa, para ser genuina, tiene que ser una vida humana, y la vida humana de una persona que quiera vivir con religiosidad tiene que ser libre. Entonces no puede haber verdadera vida religiosa si no hay libertad, ¿no? Eso es un principio básico de
que ya está en la tradición judaica, ¿no? O sea, no se puede obligar a vivir la fe o a vivir religiosamente. Entonces, en ese sentido, no puede haber auténtica vida religiosa si no hay decisión libre de la persona. Entonces, en las tradiciones religiosas bien entendidas, la libertad debe ser algo muy, muy cuidado y muy protegido, porque si no hay libertad no puede anidar verdaderamente una fe, una vida religiosa madura, ¿no? O sea, un niño, por ejemplo, puede recibir la fe de sus padres, se dice, ¿no? Uno puede en su niñez, que los niños están muy abiertos, ¿no?, a explicaciones fantásticas, y entonces en algún sentido puede ser muy fácil hacer catequesis o introducir a los niños en la vida de fe. Sin embargo, si esa fe, a medida que esa persona va madurando, no la informa con la razón, le puede suceder lo que a tantas personas, ¿no?, que crean que la fe simplemente es un cuentito fantástico de la niñez y que cuando uno llega a la edad adulta, a la madurez, no da ninguna respuesta verdadera a los problemas humanos y queda ahí como un bello recuerdo inocente y un poco falso y fantástico de la niñez, ¿no? Entonces, para que haya verdadera vida religiosa, el hombre necesita, con el ejercicio de su libertad, indagar sobre lo que cree, y para eso necesita justamente la libertad y la razón. Mario, incluso sobre la catequesis en niños. Uh-huh. Muchas personas critican que es antiliberal que nosotros los católicos iniciemos con los sacramentos desde muy pequeños. Y que deberíamos de esperar a que nosotros crezcamos y entonces decidamos iniciar la vida religiosa. Interesante, ¿no? Primero, es sintomático, paradójico, que esa misma crítica muchas veces la esgrimen justamente personas con posturas liberticidas, ¿no? Estatistas, fuertemente intervencionistas, ¿no? Sí. Como es paradójico que se encuentren con la misma opinión, ¿no? Un argumento típico que se suele dar es, bueno, me parece compatible esa opinión justamente con una visión liberticida del ser humano, porque no respeta justamente la libertad. Una actitud genuinamente liberal es, ¿no?, el respeto absoluto y restricto a los legítimos modos de vida de los demás, y entonces en la medida en que ese padre introduzca en la fe a su hijo y con eso no me esté haciendo daño a mí ni a un tercero, yo no tendría como liberal por qué objetarle nada, ¿no? Imagínate que yo soy un liberal que no tengo fe, pero que entiendo justamente el respeto irrestricto a los legítimos walks of life, caminos de la vida de los demás, y en la medida que no puedan determinar un principio de daño o de daño a la propiedad de ese padre al enseñarle eso a su hijo, yo no tengo por qué estar ahí interviniendo, aunque moralmente yo lo podría considerar cuestionable que lo hiciera, ¿no? Entonces, incluso desde esa perspectiva, una persona coherentemente liberal y atea no tendría por qué oponerse a que otra persona que tiene una visión de fe introduzca a su hijo en lo que esa persona quiere respecto de la vida de fe. No, sí. Otro argumento muy común que se suele dar es el hecho de a un niño tampoco se le pregunta qué es lo que debe comer, ¿no? O sea, así, para quien tiene fe, no solo nos alimentamos a nivel orgánico, sino que también hay un alimento a través de la vida espiritual, ¿no? Y así como a un niño se le alimenta sin preguntarle qué es lo que quiere comer, sobre todo en los primeros meses o años de vida, y también al principio justamente un adulto tiene que introducir racionalidad en el modo de alimentación del niño, porque en cuanto descubren lo dulce, no paran de comer dulces. O sea, yo conozco niños que sus padres les han dado desde muy temprana edad Coca-Cola o determinados gaseosas, café, y ya no pueden comer si no es con esas bebidas azucaradas, ¿no? Y actualmente hay como una especie de lucha contra el azúcar, ¿no? Una guerra declarada contra el azúcar. De nuevo, yo podría pensar desde una estrategia parental, qué pena que hayan hecho eso. Yo con mis hijos prefiero no darles de beber azúcar de entrada. Ellos siempre beben agua en las fiestas y demás, porque en casa siempre comen y cenan con agua. Y lo considero algo mejor como patrón alimentario para mi hijo, pero no se me ocurriría prohibirle a una persona que ha decidido a su hijo introducirlo a las bebidas azucaradas a muy temprana edad, considerar que está haciendo algo malo. Él tendrá su criterio de acción y en ese sentido es respetable, ¿no? Pero es libre de hacerlo también. ¿Cómo? Es libre de realizar su decisión de introducirlo. Claro. Pero volviendo al ejemplo anterior, sea que le demos agua o sea que le demos gaseosa, hay un primer momento en donde nosotros tenemos que decidir al niño alimentarlo, ¿no? Y decidir qué tipo de dieta queremos para nuestros hijos, ¿no? Y si dejamos en manos de ellos el que decidan, muy probablemente no tengan la racionalidad para entender en qué consiste una dieta saludable, equilibrada y demás, ¿no? Entonces a nadie se le ocurriría pensar que porque un padre
trata, según su información y su formación, de alimentar del modo que él considera mejor a su hijo en el orden del cuerpo, en el orden corporal, si esa persona tiene vida de fe, también intenta hacer lo mismo en la vida espiritual, ¿no? Exacto. Entonces, siempre y cuando justamente esa relación de informar, de dar, de compartir la vida de fe, lo hace con la misma buena intención y buena expectativa con la que uno alimenta corporalmente a su hijo, lo cual no significa que cuando ese hijo tenga 12, 15, 18, 20 años, tú pretendas imponer qué es lo que él tiene que comer en el orden material, y lo mismo será en el orden espiritual, ¿no? Esta es la alimentación que yo te di en los primeros años de tu vida física y de tu vida espiritual, y después dependerá de tu libertad y de tu desarrollo de madurez racional si quieres apropiarte, hacer tuyo aquello que has recibido, o si quieres ponerlo en tela de juicio y separarte de ello, ¿no? Sí, en lo personal yo sí tuve desde niña la formación, pero la confirmación de mi fe sí la realicé ya en la vida adulta a los 23 años. Y ya fue decisión libre. Qué bueno. Sí, eso también las prácticas de la iglesia ha variado, ¿no? O sea, antiguamente la idea de el hecho de que la primera comunión sea en la niñez es una cosa relativamente reciente en la historia de la iglesia, justamente porque hubo una mayor comprensión de si esto no es simplemente una formación racional, sino que confiamos en que hay una acción del espíritu que trabaja sobre el ser humano. Cuanto antes trabaje el espíritu sobre el ser humano, mejor. Y por eso la idea esta de la primera comunión en los niños es algo para la historia de la iglesia relativamente reciente, de principios del siglo XX, de un papa, San Pío X. Antiguamente, San Agustín, los medievales y demás, la idea era el catecumenado, y una persona muchas veces tenía como su formación catequética durante su adolescencia, adultez, y se producía el bautismo y los sacramentos en la madurez de la persona, hacia los 40, 30, 40 años, que para la Edad Media ya era casi la vejez, ¿no? Entonces, eso también obedece a prácticas que están influidas por las circunstancias históricas, ¿no? Claro. Mario, Antón me pregunta específicamente, dentro del catolicismo, ¿qué visiones sobre la libertad hay? Bueno, Incluso me pone dos. A ver, dime. Me pone, dentro del catolicismo, ¿qué visiones sobre la libertad hay? Y ¿qué más me pone? ¿Qué es la libertad para los católicos? Ahí está. Vale. Cuando un católico piensa en la libertad, no está pensando primero en la libertad económica, en la libertad política, evidentemente, sino que está pensando en algo que la tradición filosófica occidental ha meditado mucho, ¿no? Y es primero la idea de que la libertad es un concepto análogo, es decir, es un concepto muy, muy amplio, ¿no? En un sentido entendemos la libertad, y de hecho hay distinciones, y se habla de algo que es el libre arbitrio, ¿no? El libre albedrío, y hay multitud de definiciones, ¿no? de la libertad. Pero básicamente el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la libertad es un poder, es el poder, la capacidad de hacer algo no solo con el entorno, sino conmigo mismo, y eso significa la capacidad de decidir, que se ubica en la razón y en la voluntad, o sea que está vinculado a las dos potencias, a las dos capacidades más perfectas del ser humano, la racionalidad, el poder comprender el entorno, comprenderme a mí mismo, y la voluntad, el decidir cómo quiero transformarme a mí mismo y el entorno mediante la voluntad. Entonces, decía que es un concepto análogo en el sentido de que en un primer nivel la libertad se puede entender como la capacidad de elegir A o B, la capacidad de elegir, hablando en categorías morales, entre cosas que las consideraré buenas o malas, independientemente de si hay una norma externa que me diga qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Toda persona toma decisiones y se da cuenta en su interior si esa decisión le hace sentir bien consigo mismo o le genera cierta tensión. Entonces, en un nivel básico de libertad, el sentido humano de la libertad es la capacidad de elegir. Y la capacidad de elegir justamente entre opciones que pueden ser juzgadas luego de decididas como más o menos adecuadas a lo que yo quería realizar o lo que quería hacer. Evidentemente es un nivel de libertad importantísimo, pero para la tradición católica es un nivel básico de libertad, ¿no? La libertad en su sentido más perfecto, más pleno, se potencia en la medida en que realizamos acciones buenas. Entonces, una cosa sería el libre albedrío, que es como libertad de indiferencia, la capacidad de elegir entre bien y mal, y la libertad en el sentido pleno está en las decisiones buenas que uno va tomando.
Y esas decisiones buenas están vinculadas justamente a la vida verdadera de una persona, y por eso la famosa frase de Jesús en el Evangelio, ¿no? La verdad los hará libres. O sea, hay un primer momento de libertad donde la libertad es indiferencia. Elijo bien, mal. Sin embargo, en la medida en que yo voy tomando decisiones acertadas, voy paradójicamente siendo más genuinamente yo mismo y por lo tanto más genuinamente libre, ¿no? O sea, es una cosa que a veces en la cultura general lo tenemos como bastante perdido de vista, ¿no? Para la tradición católica, María o los santos, o sea, los católicos creen que hay personas que han sido buenas y son santas, ¿no? Todo lo que sabemos. No es que los santos propiamente son personas que ya no pueden no amar perpetuamente a Dios y el bien. O sea, en algún sentido han perdido la capacidad de hacer el mal. Pero no por eso son menos libres, sino que ellos son perfectamente libres porque perpetuamente se reconfirman en aquellas decisiones que son los que le hacen más feliz y los que más perfeccionan a sí mismos, ¿no? Esto puede parecer muy místico, muy extraño, pero si lo vemos por la negativa lo podemos entender con mayor facilidad. ¿Qué duda cabe que una persona que se inicia en un vicio de cualquier tipo, ludopatía, juego compulsivo o estos trastornos alimenticios que en principio empieza una persona libremente a producirse el vómito, ¿no? Para lo que es el drama de la anorexia, la bulimia, ¿no? Para evitar engordar. Claro, la anorexia es ese trastorno por el cual la persona se ve mucho más gorda de lo que realmente es, y eso lleva incluso a procurarse el vómito, ¿no? O evitar, la bulimia. Son dos modalidades de un mismo trastorno, ¿no? La anorexia es la suspensión de cualquier tipo de ingesta calórica, y la bulimia la ingesta y después, o sea, grandes atracones y después provocarse el vómito para eliminar lo que se ha digerido y demás. Son dramas. O sea, yo conocí a una persona que me comentaba de una chica que estaba pasando por esto en su adolescencia y que lograr que ganara 200 gramos costó 6 meses de internación con una dieta hipercalórica de 3.000 calorías diarias, o 6.000 en algunos días, y sin embargo uno necesita 2.000, 2.500. Pero es el misterio de lo psíquico, ¿no? Totalmente controlada, sabían que estaba ingiriendo eso, pero por algún motivo su propio cuerpo no generaba la transformación de esas calorías que ingería en ganancia de masa muscular para su cuerpo, ¿no? Entonces, en esos casos, no dudamos en ver que esa persona ya no es libre en la relación de sus acciones respecto de los fines que está realizando, y por eso no dudamos en llamar a esa persona ya, o sea, y no la juzgamos moralmente, no decimos que es una mala persona, sino que de algún modo quienes rodean a esa persona la ven justamente como una persona que es incapaz de ser dueña de sí misma, fruto de que empezó tal vez con decisiones libres al principio, por ejemplo la ludopatía, la persona que no puede no ser adicta al juego. O sea, no empezó siendo ludópata, al principio tenía una libertad de indiferencia respecto de jugar o no jugar, y una serie indeterminada de malas decisiones han terminado siendo tan malas que terminan destruyendo su propia capacidad de decidir sobre aquello que está haciendo, ¿no? Y en ese momento ya notamos que esa persona claramente no es libre respecto de el vicio o el daño que tiene adquirido, y por eso se la consideramos una persona en el sentido que está con patrones de racionalidad por los cuales juzgamos que está sufriendo un trastorno o que está enferma, ¿no? Entonces, ahí se ve claro cómo la libertad inicialmente es una indiferencia, es una capacidad de actuar bien o mal, pero que en la medida en que nos reforzamos en buenas decisiones, se va potenciando nuestra libertad, y en la medida en que nos reforzamos en malas decisiones, se va de algún modo debilitando nuestra libertad hasta tal punto de que aquello que seguimos haciendo ya ni siquiera recibe el nombre de acción libre, sino acción enferma, en la cual una persona no puede no actuar casi como si fuera la ley de la gravedad, ¿no? Puesta sobre el tapete verde, la persona ludópata no puede no jugar, aunque eso implique vender la casa, vender el reloj, vender las herencias de su esposa, traicionar, mentir y demás, ¿no? Entonces, volviendo a la idea que preguntabas al principio, la libertad es un concepto muy, muy complejo, muy, muy amplio, muy analógico, y en un sentido básico podemos entender la libertad como capacidad de indiferencia, capacidad de elegir entre bien y mal, y en un sentido más profundo, la libertad fundamental, la libertad verdadera, la libertad genuina es la capacidad de elegir en orden al bien, ¿no? Sí, perfecto. Creo que comparto esa definición de libertad. Suena, para la tradición liberal suena un poco inquietante, ¿no? Porque es como que la tradición liberal quiere valorar la libertad simplemente como, o sea, no moralizar sobre el tema, ¿no? Sino simplemente decir, bueno, hay criterios procedimentales que las personas elijan conforme a lo que ellos crean, y por lo tanto la libertad tiene que ser eso, la capacidad de elegir.
Y el cristianismo, la tradición cristiana, por supuesto que defiende eso y dice, evidentemente, si no hay capacidad de elegir, apaga y vámonos, no hay más discurso humano propiamente dicho. Pero tiene la parte incómoda donde el cristianismo no calla simplemente una defensa de la libertad respecto de capacidad de elegir, sino que también invita al ser humano a decir, bueno, y ahora hazte cargo de las decisiones que has tomado y evalúa tu vida. Y no puedes negar que no todas las decisiones en cosas importantes de la vida humana son igualmente neutras o igualmente válidas. Hay decisiones que, por el motivo que sean, potencian tu persona humana, tu naturaleza, y hay decisiones que han ido mermando de algún modo tu capacidad humana, ¿no? O sea, creo que el discurso liberal mal entendido, o sea, quitado de toda carga axiológica de valor bien entendido, creo que se quedaría incluso indemne, débil, o sea, sin armas, para poder juzgar que un ludópata es un ludópata, ¿no? O sea, si tú te encierras simplemente en que la persona, en la medida en que ella hace lo que quiere, es libre, ¿quién soy yo para juzgar la ludopatía, ¿no? Es como que de una visión liberal mal entendida, la ludopatía no tendría que ser más que una especie de mero consenso de quienes vivimos alrededor y juzgamos que esa persona está dilapidando su vida mediante las decisiones que él toma, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle que es una persona enferma, ¿no? Entonces, llevado al extremo en ese sentido, creo que se autorrefuta ese modo liberal de entender tan pobremente la libertad, porque te quedas sin discurso para decir, bueno, ¿y por qué es mejor un modo de vida en el cual no caer en la ludopatía sería mejor que seguir las actitudes del ludópata, ¿no? Sí. Mario. Sí. ¿Tendremos algunas visiones contrarias a la libertad dentro del catolicismo? Sí, vale, es verdad que había quedado como la segunda parte de la pregunta, ¿no? Así como en las familias y en todos los órdenes de la vida hay personas con distintas sensibilidades, dentro de las personas que tienen fe hay personas que tienen una visión un poco más jerárquica, ¿no?, de la vida humana y desearían, ¿no?, que una autoridad superior pusiera orden sobre la sociedad y ese orden coincidiera obviamente con los bienes humanos. Y hay otras personas que, y siendo igualmente creyentes y demás, miran con sospecha esa actitud, ¿no?, de confiar simplemente en que una persona con poder va a conducir la sociedad, la comunidad al bien, ¿no? Entonces, esto uno lo puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, en las interpretaciones sobre la doctrina social de la Iglesia. Muchas veces detrás de esos prejuicios que hay en personas de Iglesia hacia la libertad económica, hacia la tradición liberal, clásica y demás, está un anhelo de pensar que un buen gobernante estaría legitimado para reprimir marcos de libertad si con eso consigue una mejora en el todo social, ¿no? Y eso yo creo que es una visión muy raquítica de la libertad humana, del ser humano, y tremendamente peligrosa, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede cuando ese gobernante deja de ser el gobernante cristiano que estos cristianos anhelan y pasa a ser una persona anticristiana que cambia justamente, que mantiene el sistema coercitivo que antes los cristianos apoyaban, pero ahora para imponer cosas totalmente contrarias a los valores cristianos, ¿no? Entonces me causa mucha gracia cuando a veces personas que antes anhelaban como si fuera una especie de príncipe cristiano que impusiera el bien humano conforme a la visión cristiana del mundo en la sociedad, apoyaban eso, anhelaban eso, y de repente cuando aparecen leyes a favor del aborto, leyes a favor de temas que ellos consideran moralmente negativos, ahí sí empiezan a rescatar la libertad de los individuos y la objeción de conciencia y demás, ¿no? Entonces, dentro de la tradición de personas que están vinculadas al cristianismo, hay algunas personas que tienen como una especie de mayor anhelo por la jerarquía y el orden que por la libertad. Y hay otras personas que entienden que no puede haber genuina jerarquía y orden si no hay respeto a la libertad, ¿no? Entonces, el magisterio de la Iglesia, lo que han dicho los papas sobre los temas sociales, la doctrina social de la Iglesia, que es precisamente el tema que yo quería que tocáramos bastante, sí. ¿Cómo? Perdona. Es el tema que yo quería que tocáramos, el tema de la doctrina social de la Iglesia. Vale, es un tema muy complejo, ¿no? En el sentido de que históricamente la Iglesia siempre, en tanto es maestra de humanidad y demás,
no piensa al hombre como átomos aislados, sino que piensa al hombre viviendo en sociedad, y uno ya puede encontrar, ¿no?, incluso en los evangelios, incluso en la tradición judaica anterior al cristianismo, una visión de la sociedad. Pero la doctrina social de la Iglesia como tal, hay cierto consenso que se inicia con una encíclica de el Papa León XIII en 1891, que se llamaba Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Exacto. Donde el Papa en ese momento empieza a reflexionar sobre justamente las transformaciones que estaban ocurriendo en la Europa de fines del siglo XIX, ¿no? 1891. Tenemos a Marx, que ha fallecido en 1883 o 1888, si mal no recuerdo. Pocos años después surge esta encíclica, o sea, es el mismo momento, estamos en ese momento álgido de los movimientos sociales, la transformación del mundo del campo a la revolución industrial y demás. Y al hilo de todas esas reflexiones, León XIII analiza cómo la sociedad está cambiando y qué puede decir la Iglesia sobre esas transformaciones de la sociedad. Después hay varios hitos de encíclicas. Al hilo de cada evento social importante en la historia entre el siglo XIX y XX, surge alguna encíclica sobre esa época, ¿no? Entonces, 40º año de Pío XI en 1931, 40 años después de la Rerum Novarum, vuelve a tocar estos temas sociales, pero ya vinculados. En 1931 están los movimientos, está el fascismo en Italia, fuerte influencia, ¿no?, siendo que el Papa está en el Vaticano. Está la crisis del 29 en Estados Unidos, y ahí de nuevo hay una opinión ya vinculada a los temas de las transformaciones de la crisis del 29 y demás, ¿no? Y el corporativismo, que estaba tan extendido, el corporativismo en la visión del fascismo italiano. Después tenemos, o sea, cada papa, después en 1968, Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, es otra encíclica de Papa Pablo VI, donde reflexiona también sobre los típicos problemas de la década del 60, que era la superpoblación, la diferencia entre países en vías de desarrollo y países desarrollados. Después tenemos en 1991, 100 años después, Centésimos Annus, la encíclica de Juan Pablo II, sobre la reflexión de los temas sociales, de nuevo, a 100 años de la Rerum Novarum y a 2 años de la caída del muro de Berlín, el colapso del comunismo y demás, ¿no? Entonces, si cogemos, hay muchas más encíclicas, ¿no?, pero de algún modo estas 4 son como los 4 pilares importantes del magisterio de la doctrina social. Son documentos que, claro, tratan de leer los signos de los tiempos, las transformaciones del entorno a la luz de la fe, pero también son hijas de su tiempo, ¿no? Cada una está como preocupándose por un tema puntual, y cada una tiene también, expresa de algún modo las características de la personalidad del pontífice y de quién es el asesor del pontífice para escribir esa determinada encíclica, ¿no? Entonces, claro, si uno coge Centésimos Annus, es una encíclica que en la tradición liberal gusta mucho, porque realmente yo la considero muy, muy potente, y la verdad que es un texto muy, muy bien trabajado, muy sólido. Pero, sin embargo, hay otras personas de una tradición más socialdemócrata o progresista que, sin embargo, reivindican Populorum Progressio de Pablo VI, ¿no? Sí, sí. Entonces, este es un problema en el magisterio de la doctrina social, que no está claro el nivel epistemológico, o sea, el discurso, el nivel científico desde el cual elabora el discurso el magisterio social. O sea, propiamente Juan Pablo II en la Centésimos Annus aclara que la doctrina social es parte de la teología moral. O sea, como tal, no es una ciencia práctica, no está haciendo la Iglesia ciencias políticas cuando habla de eso, no está haciendo desarrollo institucional, no está haciendo, y también aclara Juan Pablo II, no es una tercera vía, no es que se está buscando una solución política entre capitalismo y economía intervencionista o socialismo, pero lamentablemente cuando estos textos son leídos por los laicos es muy difícil mantenerlos en ese nivel, ¿no? Y entonces pasan a formar parte casi de la lucha partidaria, ¿no?, ideológica, ¿no? Y al mismo tiempo también son textos que, si bien pretenden ser de un nivel de teología moral y hablar desde el nivel de principios, también tratan de decir, bueno, no nos quedamos en meras abstracciones y ponemos los pies sobre la tierra. Entonces de repente ahí te encuentras textos donde se opina sobre el salario mínimo, se opina sobre los sindicatos, se opina sobre el salario justo, se opina sobre la relación entre el empleado y el empleador, se opina sobre las condiciones laborales. Actualmente los textos del Papa Francisco, ¿no?, sobre las cuestiones ambientales, sobre el nivel de aire acondicionado y en qué medida eso puede estar afectando al planeta. Entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es? Es un texto supuestamente de nivel de principios, pero se mete en cosas súper prácticas, pero no lo tengo que entender como un texto ideológico. Entonces la verdad que genera
a veces muchos dolores de cabeza a los laicos que tratan de estudiar estos temas, ¿no? Sí. Hay un sacerdote que se llama Gustavo Irrazábal, aquí muestra un libro, que habla del Evangelio Social, un tesoro olvidado, y él trata de hacer en este libro sencillo, pero muy bueno, justamente un análisis del estatuto epistemológico, del nivel científico de la doctrina social de la Iglesia, y tratar de echar un poco de luz para evitar ese peligro que a veces sufre la doctrina social de la Iglesia, de quedar ahí atrapada, rehén de luchas ideológicas, ¿no? O sea, yo no pretendo que la Iglesia suscriba, no sé, la economía de libre mercado o la escuela austríaca, así como tampoco pretendería que la Iglesia me obligara a entender que la visión marxista de la sociedad es la mejor para entender la sociedad actual, ¿no? O sea, hay como que lo mismo que la Iglesia siempre lo dice, el magisterio siempre lo dice, ¿no? La Iglesia no tiene soluciones técnicas que aportar. O sea, diciendo eso, los textos magisteriales tratan de decir, bueno, nosotros no estamos metidos, no estamos ocupando el lugar a los científicos sociales, a los economistas, a las ciencias políticas, no tenemos soluciones técnicas, ¿no? Hay una autonomía legítima, relativa de las cosas temporales, ¿no? O sea, porque uno por ser teólogo no es que tiene que saber de sistemas electorales, de distribución de ingresos, de políticas de igualdad o desigualdad o lo que sea, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, al mismo tiempo que se afirman esas cosas, te encuentras después opiniones como muy, muy concretas sobre si el salario mínimo debe ser impuesto o no por ley. Y claro, cuando un laico lee eso, dice, bueno, ¿y esto qué nivel de obediencia filial le debo prestar a esto? Porque es algo que dice un texto pontificio, pero al mismo tiempo está hablando de un tema contingente. O sea, no es lo mismo que el Papa esté hablando de un tema vinculado a la Santísima Trinidad que de un tema vinculado a la política coyuntural de un país en un momento concreto, ¿no? Pero claro, como lo dice el Papa y lo levantan todos los medios, y es como que muchos utilizan, ves, como el Papa está diciendo eso, tú no puedes opinar lo contrario, ¿no? Y la verdad que muchas veces algunos autores incluso son un poco más extremos y señalan que la doctrina social como tal tendría que desaparecer. O sea, que es una tarea que los laicos tendrían que hacer y que el mismo hecho de que un texto pontificio esté pretendiendo hablar con todos estos recaudos de, bueno, no es una solución técnica, estoy a nivel de principios, no es una plataforma política, pero hablo de estos temas, para algunos autores todo ese mismo intento está como viciado de raíz. Y las cosas serían más simples si el magisterio se limitara a afirmar los grandes principios morales, ¿no? De no daño a inocentes y demás, y no bajar a la arena tan bajo, porque aumenta la probabilidad de error de sus opiniones, ¿no? Bueno, Mario, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con la pregunta acerca, ¿es posible conciliar las versiones atea y religiosa sobre la libertad, la razón y el individuo? Vale. Sí, ok. Entonces, estamos de vuelta. Vale. Continuamos con su programa Liberpraxis y el tema de hoy, libertad y religión, con nuestro invitado especial, Mario Schiller. Mario. Hola. Seguimos con nuestra pregunta que quedó en el módulo anterior. Me habías preguntado si se podía conciliar la visión, las versiones atea y religiosas sobre la libertad, la razón y el individuo. Así es. Bueno, no es una pregunta fácil. Primero habría que entender qué entendemos por conciliar, ¿no? Si dijéramos sí, es posible, como así como muy power, ¿no? Y con mucho buenismo, sí, tiene que ser posible, porque suena guay. Lo podríamos estar haciendo al precio de cargarnos justamente la distinción entre un creyente y un ateo, ¿no? O sea, no podemos hacer una especie de falso compromiso diciendo sí, es todo posible conciliar, como si en el fondo valiera lo mismo vivir como un ateo o como un creyente. Creo que le haríamos un flaco favor a los ateos coherentes y a los creyentes coherentes, ¿no? Por decir, bueno, ¿qué es esta visión, ¿no? de la libertad, de la razón y del individuo, que es tan amplia que da lo mismo si uno cree o no, ¿no? Para quien vive su ateísmo con un compromiso profundo, como para quien vive su fe con un compromiso profundo, no sé si estaría dispuesto a aceptar esa conciliación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, sin embargo, sí creo que hay un punto en común que puede ser genuinamente defendido, ¿no? Y es el hecho de que tanto un creyente, como por distintos motivos, pero tanto un creyente como un ateo coinciden en la importancia de la autoposesión de uno mismo, ¿no?
está vinculado a la tradición católica, ¿no? La idea de la posesión de uno mismo, el dominio de uno mismo, ¿no? El ejercer el señorío sobre la tierra del ser humano, ya está vinculado al relato del Génesis y demás. O sea, la visión del hombre como imago Dei, ¿no? Como imagen de Dios, la dignidad que desde la tradición cristiana, por más que haya habido problemas en la historia y por más que muchos se les ponga los pelos de punta cuando escucha esto, ¿no? Hay una visión de la dignidad del ser humano que introdujo el cristianismo, guste o no, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Y de hecho, muchos de los coletazos que todavía quedan de respeto, ¿no? al débil, al deforme, al incapaz y demás, tienen su raíz, aunque la sociedad esté tremendamente secularizada, en una visión, en algo que metió como en el ADN, en la cultura occidental del cristianismo, que es que toda persona es digna por el hecho de ser persona, independientemente de las capacidades que tiene, ¿no? Sin embargo, allí donde no anidó el cristianismo era frecuente, ¿no? la eugenesia o la eliminación de los débiles y demás, ¿no? Entonces, tanto el ateo como el creyente tienen un peculiar afecto por la idea de que uno es dueño de sí mismo. Evidentemente, digo, hay distintos motivos. El ateo porque cree que no hay nadie en el mundo que pueda imponerle a él nada, porque eso es propio de la libertad humana, el hecho de que yo soy dueño de mí mismo y no hay autoridad humana o suprahumana que me pueda decir a mí, como ser racional, cómo quiero y cómo puedo vivir mi vida. Y el creyente cree que es dueño de sí mismo y que ninguna otra persona lo puede poseer o le puede obligar a hacer lo que en conciencia no quiere hacer, porque de algún modo él se debe en su conciencia íntima a aquel que considera que es su creador, a aquella persona a la que ama, a Dios y demás, ¿no? Entonces, me parece interesante esto, porque si bien una persona puede pensar que su vida no depende de nada ni de nadie, ¿no? Y eso sería espero estar interpretando bien, una visión atea coherente, mientras que un creyente, un cristiano, cree que de algún modo su vida está colgando en las manos de Dios, por distintos motivos. Sin embargo, ambos coinciden en el hecho de, por un motivo o por otro, ambos coincidimos en que ninguna otra persona está legitimada para pretender poseerme a mí, porque yo ejerzo la autoposesión sobre mí mismo. O porque me veo como dueño total de mi vida, o como me veo como hijo de Dios y ninguna otra persona tiene más dignidad ni menos que yo, por lo tanto nadie está autorizado a ejercer violencia sobre mí mismo y yo no tengo derecho a ejercer violencia sobre nadie porque debo ver a esas otras personas con la misma dignidad de hijos de Dios con la que me veo a mí mismo. Y esto me parece increíble, ¿no? Y de hecho Gabriel Zanotti, este profesor argentino, ha intentado, ¿no?, hacer una lectura de este tipo, de un texto de otro autor que ha interpretado a Ayn Rand y demás, ¿no? O sea, ya digo, no quiero hacer una especie de falsa componenda ni unas conciliaciones imposibles, pero sí creo que no es falso afirmar que tanto una persona atea coherente como una persona religiosa pueden coincidir en el respeto irrestricto a la autoposesión personal que todos tenemos de nosotros mismos por distintos motivos, pero que en la práctica, al menos, independientemente de los motivos, ese pequeño punto en común podría permitir una convivencia pacífica y armónica entre personas con visiones de la vida muy, muy, muy distintas, ¿no? Y respecto del individuo, lo mismo. Si un ateo tiene esta valoración tan peculiar, tan potente del individuo, el cristiano, por otros motivos, en tanto se ve hijo de Dios, también la tiene, pero de algún modo tendría muchos más elementos en común que aquel ateo colectivista que termina justamente fruto de su ateísmo no valorando al individuo, sino valorando la especie, ¿no? O sea, porque también cuando pensamos en ateos, tal vez según el contexto, es fácil pensar en ateos libertarios, ¿no? Pero también muchas veces el ateo colectivista es una persona que puede llegar a conclusiones vitales profundamente contrarias al bien humano, ¿no? O sea, si uno pone la raza por sobre el individuo, si uno pone la historia por sobre el individuo, la clase social por sobre el individuo y demás, evidentemente imaginemos que, y es de algún modo lo que le pasa a Hitler, ¿no? Si yo creo que de mis acciones depende la supervivencia de la raza aria sobre la Tierra, claro, yo considero la raza aria algo tan valioso que cualquier acción queda legitimada para ese fin que me estoy poniendo, ¿no? También pasa, ¿no?, en las típicas películas, ¿no?, donde los presidentes norteamericanos no tienen que tomar una decisión que si no toman esa decisión, de la decisión que tomen depende que siga o no existiendo los Estados Unidos.
claro, cualquier persona que se arroga una responsabilidad por toda la humanidad está abriendo las puertas a un tremendo inmoralismo, ¿no? O sea, si yo me creo que de esta charla depende, ¿no?, la supervivencia de la fe católica sobre la tierra, claro, ese objetivo es tan grande que poco a poco iré pisando el palito y justificaré acciones liberticidas y de atropello hacia los demás porque mi fin es súper noble, ¿no? Y esto en la historia de la Iglesia alguna vez ha sucedido, ¿no? Por eso es muy importante tener como una especie de vacuna contra esos peligros de intolerancia, de decir, bueno, no, lo importante es el individuo, y lo que se me pide a mí es que yo sea una buena persona, no que de mí sobreviva la existencia de la Iglesia, o de Europa, o de la civilización occidental, o lo que sea, ¿no? Detrás de personas que creen que de sus acciones personales dependen fines súper nobles y magnánimos, está una persona potencialmente muy peligrosa para la sociedad, ¿no? Entonces creo que tanto un creyente como un ateo, en la medida en que valoren al individuo por lo que es el individuo y no por el colectivo al que pertenece, tendrían antídotos para protegerse de los peligros de las sociedades liberticidas que nos rodean, ¿no? Mario, ahora hablemos específicamente del libro que escribieron en conjunto con Gabriel Zanotti, Economía para Sacerdotes. ¿Es un libro especialmente o solamente dirigido para sacerdotes? ¿O puede ser para un público en general? Yo lo leí anoche. Como nosotros pensamos sobre temas de economía de mercado y de libertad económica, pero no somos muy buenos empresarios, ¿no? Y la verdad que le hemos puesto un título malísimo, ¿no? Porque imagínate, no sé, ¿cuántos oyentes habrá ahora? 2.000, ¿cuántos serán sacerdotes, no? Entonces, un título, Economía para Sacerdotes, es como un muy mal título a nivel marketing, ¿no? En realidad lo que quisimos hacer es un libro. El autor principal es Gabriel Zanotti, o sea, son las ideas de él y yo lo ayudé y escribí algunas partes, pero o sea, eso de que él me haya puesto como coautor es parte también de su humildad, ¿no? Es cierto que el libro está hecho entre los dos, pero y además él me ha formado a mí y ha influido mucho sobre mí, en realidad es Gabriel y los aportes míos. Pero digo, el libro en realidad lo que trata de hacer es, por distintos motivos, tanto él como yo hemos desarrollado nuestra vida profesional vinculada a sectores, instituciones de formación cristiana, ¿no? Universidad y demás, ¿no? Y siempre hemos encontrado como algunos elementos de crítica común a los temas que intentamos presentar cuando hablamos de libertad económica, de libre mercado, de la función de los precios en la sociedad, ¿no? Todo cosas que tal vez por tu formación o por tus contactos, ¿no?, con la Universidad Francisco Marroquín y demás, te parecen de sentido común. Sí. Muchas personas con las que yo me he relacionado, aunque fueran doctores en teología y demás, les sonaba a chino básico, ¿no? Y cuando piensan en temas sociales, económicos, personas muy, muy formadas o muy expertas tal vez en Tomás de Aquino o en la tradición medieval o en el derecho canónico, lo que sea, cuando piensan en estos temas económicos tal vez piensan con una simplicidad tremenda, por ejemplo eso, que una ley de salario mínimo defiende a los trabajadores, que debe haber una regulación de los mercados por parte del poder gubernamental, porque si no el pez grande se comería al pez chico, que en situación de crisis debe haber una autoridad que controle los precios, porque si no va a haber escasez. O sea, todas las típicas cosas que cuando uno estudia un poco racionalidad económica se da cuenta que, aunque tenga muy buena intención, hacen mucho daño y son muy erróneas para resolver conflictos. Sin embargo, te encuentras a gente como muy, muy formada y muy, muy creyente que tiene esas opiniones, ¿no? Entonces, el objetivo del libro era eso. Está pensado no para, evidentemente, sacerdotes, sino personas con visión religiosa de la vida, ¿no? O sea, no es que es sacerdotes, hermanos religiosos, monjas, obispos, sino que es para una persona que tenga una visión religiosa de la sociedad, de la vida, y que tal vez tenga una visión sobre estos temas económicos que él cree que son de sentido común, pero para nosotros sabemos que es un poco a contracorriente, ¿no? Y que va contra el sentido común, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer es, poniéndonos en sus zapatos, ¿no? También pensando en cómo vive una persona religiosa, ¿no? Muchas veces también está el tema de un religioso, un sacerdote, ¿no? En la fe católica está lo que se conoce como la gracia, ¿no? Gracia significa gratis, ¿no? Y cuántas veces perdonar, 70 veces 7, ¿no? Y en el orden de la vida espiritual, Dios se da en abundancia y Dios no se deja ganar en entrega, ¿no? Y Dios da el 100 por 1 y no se deja ganar en misericordia y la gracia es abundante y todo lo espiritual es abundante, ¿no? Entonces, claro, una persona que está acostumbrada a vivir con esa cosmovisión, cuando de repente tú le dices, no, mira, pero a nivel material, si no tienes 10 kilos de pan, de 10 kilos de pan no haces 15 kilos de pan, ¿no? Y si tienes
5 litros de agua no puedes dar de beber a 3.000 personas, ¿no? Y tratar de mostrarle que en el mundo material esa abundancia de lo espiritual no sale de la nada, sino que requiere justamente el trabajo humano, la generación de riqueza y demás, o sea, el famoso drama de la escasez, es tratar justamente todos los capítulos de eso, decir, bueno, a ver, ¿por qué una persona con esta visión religiosa de la vida puede encontrar difícil entender algo que para un economista de la tradición austríaca y demás es súper básico, que es la escasez, ¿no? O por qué para una persona que tiende a tener una visión de que el empresario va a explotar al trabajador si no hay una ley que le obliga a pagar un salario mínimo, ¿cómo puedo hacer para tratar de ponerme en su perspectiva y ver por qué eso le parece razonable y mostrarle el mejor argumento para que sin ofenderse él vea que no era razonable, ¿no? Porque también en estos temas hay mucha cuestión afectiva, ¿no? O sea, que una persona logre entender que porque uno tenga una visión negativa de los sindicatos no significa que está en contra del trabajador, o porque uno crea que justamente las leyes que obliguen a un salario mínimo no benefician al trabajador, no es que no quiere al trabajador, sino que está tratando de defender al trabajador con las medidas que cree que son mejores para la defensa del trabajador, que paradójicamente siempre van en la línea de permitir mayores espacios de libertad, ¿no? Entonces, claro, todo eso requiere un trabajo pedagógico, ¿no? Paso a paso, para que la persona baje de algún modo sus prejuicios, sus barreras y esté dispuesto a entender todo este discurso, ¿no? Que tiene su complejidad, ¿no? Entonces también lo tratamos de simplificar. El libro no tiene citas, tiene como unas preguntas y hay una bibliografía, ¿no? Por si alguien quiere profundizar más. Pero la idea es que sea un libro que un seminarista pueda leer y lo entienda, que no es un tratado de economía, no hay oferta, hay curva y demanda y demás, pero que se dé cuenta este seminarista o este sacerdote que cuando tiene opiniones sobre las relaciones entre laborales, o cuando tiene opiniones sobre las relaciones entre los pueblos, ¿no? Que esas visiones que tiene no son neutrales y que no necesariamente son las visiones más adecuadas para lo que él cree es el magisterio social de la iglesia y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, también muchas veces los religiosos suelen pensar, ¿no?, la típica teoría de la explotación, que hay países ricos porque hay otros países pobres, o la idea de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y que sepan que esas opiniones no son neutrales, que ya tienen una carga ideológica y que no son dogmas de fe, que son opiniones y que como tal se pueden rebatir y que obedecen a algunos intereses y que hay otros modos de entender las cosas. Es un trabajo eso que requiere pedagogía, que requiere tiempo y que requiere que la persona esté dispuesta a desaprender lo que cree saber para entender más adecuadamente las cosas, ¿no? Exacto. Pero ya te digo, es apabullante la cantidad de personas de muy buena fe que te dicen estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, no sé, estás hablando, ¿no?, y te tienen aprecio todo y te dicen, bueno, pero entenderás, Mario, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Tú dices, no, o sea, no le puedes decir, no, estás equivocado, sino le tratas de mostrar, bueno, ¿no?, esto es un trabajo, ¿no?, de mostrar, bueno, ¿qué entendemos por riqueza? ¿Qué entendemos por pobreza? Hay pobreza absoluta, pobreza relativa. Siempre si dividimos a las personas en quintiles, el quintil que tenga menos posesiones lo podríamos llamar pobre, pero ¿qué significa ser pobre en Singapur respecto de ser clase media en Sri Lanka, ¿no? Entonces, claro, es todo un trabajo que requiere argumentación y pedagogía, ¿no? Y el libro intenta hacer eso, ¿no? Simplificar estos temas, pero que de algún modo ilustren un poco a las personas que están en este ámbito, ¿no? Y pensando ya particularmente en sacerdotes, ¿no? Muchas veces los sacerdotes forman cultura, ¿no? En los sermones y en las charlas que dan y demás, ¿no? Y creo que si tienen una visión informada sobre estos temas, podrán evitar la cantidad de falacias y la cantidad de sofismas y argumentos populistas que hay en estos temas, y que a veces, sin mala intención, con muy buena fe, pero fruto tal vez de la falta de tiempo, de haberle dado tiempo a estos temas, se convierten muchos de ellos en correas de transmisión de afirmaciones, ¿no?, tremendamente falsas o por lo menos cuestionables, ¿no? Exacto. Bueno, y otra pregunta tengo yo acerca de la escasez que se habla dentro del libro. ¿No es incompatible? ¿Perdona? La escasez, cuando hablamos dentro del libro de Economía para Sacerdotes, yo encontré que incluso en la Biblia se mencionaba mucho acerca de que, o sea, no estábamos en contra de la escasez, sino que al contrario, era la abundancia. ¿O lo entendí mal? ¿Me lo puedes repetir? No, se cortó y no entendí. Que dentro del libro de la Economía para Sacerdotes, sí, dentro de las primeras líneas habla sobre la escasez. Sí. Y mencionaba, mejor dicho, que dentro de la Biblia se habla que la escasez no es mala, sino que al contrario,
la abundancia es la que se busca con la religión dentro de la Biblia. Y poníamos de ejemplos la multiplicación de los panes, del vino, dentro del libro. Sí. Sí, algo que está vinculado un poco a algunos problemas que hay actualmente en las visiones erróneas sobre la relación entre economía y religión es lo que se llama el pobrismo, ¿no? El pensar que el pobre, por ser pobre, tiene una calidad moral mejor que el rico, ¿no? Y lo importante es notar que no. Ni el rico por ser rico es mejor que la persona pobre, ni el pobre por ser pobre es mejor que la persona rica, ¿no? Habrá que ver por qué se produce esa pobreza, por qué se produce esa riqueza, cómo se vive esa pobreza, cómo se vive esa riqueza. Pero, de nuevo, porque te parecía increíble, pero en muchos ámbitos ya el hecho de tener cosas es visto como sospechoso, ¿no? Y el hecho de ser pobre ya es como que te legitima a una cierta dignidad, ¿no? Entonces es importante el primer texto, el primer capítulo que habla sobre la escasez, trata de mostrar eso, ¿no? Que si bien la fe católica es una religión de la abundancia en el orden espiritual, en el orden material, por supuesto que hay escasez, y esa escasez no es mala, o sea, no es fruto de, que es muchas veces lo que se cree, ¿no? De la torta, de pensar que hay ricos, hay pobres porque hay gente rica, ¿no? De pensar que la riqueza es una cosa fija y que lo único que hay que hacer es redistribuirla, ¿no? O sea, lo que trata de mostrar el primer capítulo es que justamente las cosas no están dadas, los iPhone no caen de los árboles, ni siquiera caen las manzanas de los árboles si no se las cultiva, si no se las trabaja. Y el mundo natural es un mundo, la naturaleza es un mundo en cierta medida indiferente, ¿no? Austero, áspero, ¿no? Y si no hay trabajo, si no hay creatividad, si no hay esfuerzo, si no hay inversión, en el mundo natural las cosas no están. O sea, mientras que en el mundo espiritual Dios se da y se da en abundancia, en el orden material, si las cosas no se trabajan, no están. Y no es malo que sea así, porque el hombre aprende muchísimas virtudes a través justamente del trabajo y a través justamente de su capacidad de transformar la tierra, ¿no? Entonces, eso, el primer punto fundamental, ¿no? de toda persona que quiera entender desde la perspectiva religiosa la economía con mejor profundidad es entender que la escasez es nuestra condición natural en el orden natural, ¿no? Que la riqueza no es una condición natural, sino la riqueza es fruto de la prosperidad, el desarrollo humano, es fruto justamente de la capacidad del ser humano de trabajar el entorno, de tener creatividad, de tener una actitud emprendedora, y las cosas no se dan de la nada, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque si una persona no entiende que nuestro punto de partida es la escasez y no la superabundancia, si no entiende eso, fácilmente va a pensar que con políticas redistributivas se soluciona el problema. Y en realidad, bueno, en otra tradición lo tenemos muy claro, ¿no? Si redistribuimos sin crear riqueza, lo único que hacemos es redistribuir la pobreza, la miseria, ¿no? Hay un autor, Brian Kaplan, que señala, o algún autor lo ha hecho en la actualidad, ¿no? Imaginemos, es un experimento mental, sígueme porque tiene su pequeña complejidad. Imaginemos que estamos en el siglo XIX. Siglo XIX en Europa. Imagínate, las condiciones de Europa del siglo XIX no eran como las de ahora, eran más de menor calidad, pero mucho mejores que las de África y demás, ¿no? Si distribuyéramos igualitariamente, si distribuyéramos equitativamente toda la riqueza que había en la Europa del siglo XIX en todos los habitantes del planeta que había en el siglo XIX, que eran obviamente muchos menos que en la actualidad, creo que eran alrededor de 1.000 millones, actualmente somos más de 7.500. Si redistribuyéramos toda la riqueza que tenían todas esas personas del siglo XIX, las más ricas, sobre todas las personas del planeta Tierra en el siglo XIX, tendríamos una sociedad perfectamente igualitaria. Esa sociedad perfectamente igualitaria, según los cánones actuales, ¿crees que tendría el nivel de vida de Suiza hoy, de Brasil hoy, de Guatemala hoy, de Botsuana hoy? No. Siento que no. ¿Qué nivel de vida tendría? ¿Mejor o peor que el país más pobre de la actualidad? Peor. Exacto. Entonces, tú tienes una formación por lo cual esto te parece de sentido común. Sin embargo, Sí. muchas personas creen que no, que si distribuyéramos lo mismo pasa actualmente, ¿no? Entonces, si distribuyéramos toda la riqueza del planeta de modo igualitario actualmente, en los 7.500 millones de personas que hay, se calcula que tendríamos una renta aproximadamente, si no me equivoco, los últimos datos, $12.000 cada ciudadano. Uno puede decir, bueno, eso es una buena cantidad de renta,
pero esa es la renta que tiene actualmente Georgia, Azerbaiyán, y estamos hablando en esa renta, también es un dato un poco falaz, porque estamos incluyendo no simplemente renta, sino posesiones, patrimonio, todo lo que tendrías. Y solo un año, pues el siguiente año a ver cómo vuelves tú a generar riqueza para volver a tener esta renta, ¿no? Ujú. Entonces, incluso actualmente, con una sociedad donde en muchos lugares del planeta hay un tremendo desarrollo, si se distribuyera equitativamente sobre todos los miles de millones de seres humanos que hay sobre la Tierra, no tendríamos demasiado, ¿no? Entonces es importante que alguna vez se hagan estos experimentos mentales, porque lamentablemente está muy extendido lo contrario, ¿no? De decir, bueno, lo típico, ¿no? Si se gastara, los típicos argumentos, ¿no? Si se aplicara el 1% o el 2% del gasto militar del planeta a África, no habría más pobreza. Si se vendieran las riquezas del Vaticano, no habría más pobreza en África, ¿no? Es como que están muy metidos los clichés totalmente erróneos y falaces que apuntan todos hacia el mismo lado, ¿no? Hacia defender políticas estatistas que redistribuyan coercitivamente y demás, ¿no? Entonces, volviendo al libro, aunque el primer capítulo lo explica de modo muy muy sencillo, detrás del tema de la escasez se juega como el match ball o el punto de partida fundamental de cómo entendemos la interacción del hombre en la sociedad y la racionalidad económica, ¿no? Si de un modo estatista, intervencionista, redistributivo, o de un modo de fomento de la creatividad, de la actitud emprendedora y de la libertad. Mario, hablemos, no sé si nos podemos mostrar ahí el libro que estábamos hablando. Uh-huh. Vale, este es Economía para sacerdotes, es la edición española, y después hay uno que está por Sudamérica, creo que está ahí en la Universidad Francisco Marroquín, en las ediciones de Episteme, que es el que se ha hecho en Buenos Aires. Sí, ese es el que yo vi, exacto. Entonces, yo tengo una pregunta un poco, no sé si es polémica, pero me la están haciendo. ¿Es la economía austríaca compatible con la religión si sus fundadores y máximos representantes eran ateos o agnósticos? Bien. A ver, me he hecho esa pregunta, creo que conoces a Gabriel Zanotti y ya sabemos por dónde va la respuesta. Sí, lo conozco. Pero lo interesante es que alguna vez yo he tenido gente que me ha dicho, no, estoy rezando por ti, porque claro, como estás leyendo a Mises, ¿no? Entonces sí, es cierto que hay mucha gente que cree eso, ¿no? Y por otro lado es loco, ¿no? Porque hay todo un intento de lo que se conoce como teología de la liberación, incluso una buena parte de teología del pueblo y demás. O sea, hubo mucha gente que ha intentado a lo largo del siglo XX, dentro del pensamiento cristiano, vincular a Marx con la tradición cristiana, ¿no? Y a nadie se le ocurría decir a estas personas, uy, qué peligro, qué sé yo. Entonces, sin embargo, y está claro que es un experimento condenado al fracaso y que hay una base antropológica, materialismo y demás, incompatible entre la visión cristiana del ser humano y el marxismo, ¿no? Sin embargo, aunque yo no esté de acuerdo, uno puede respetar esos intentos porque, en cierta medida, la obra, por ejemplo, esto, se independiza de mí, ¿no? O sea, la vida intelectual, las ideas, de algún modo toman vida propia, ¿no? Entonces yo puedo haber aquí pensado algunas cosas, a veces no y otras, pero como si fuera una especie de acordeón, están metidas en potencia en las ideas que hay aquí, otras que tal vez yo no llego a desplegar, pero que otro autor, otro pensador puede llegar a desplegar, ¿no? Entonces, independientemente de los motivos por los cuales, o qué tan vinculado estuviera en Mises o en Hayek, su visión de la economía, de su visión del hombre, no es esencial a la visión de la economía de estos autores, la visión del hombre que ellos tenían. Entonces, de algún modo, la obra, lo escrito, lo pensado, se desprende del pensador, ¿no? Y si uno puede encontrar, y por eso es tan importante el ejercicio de la razón, si tú puedes encontrar una comprensión de lo que es la acción del hombre en el mercado en Mises buena, verdadera, esa comprensión del hombre en el mercado en Mises será independiente de lo que Mises piense del hombre. O sea, si ha comprendido bien cómo actúa el hombre en el mercado, eso será independiente de que él vea al hombre como imagen de Dios o como personas, conjuntos biológicos que mueren y desaparecen y demás, ¿no? Por ejemplo, en Marx, y esto... en
en Marx la visión del hombre es incompatible con la tradición cristiana, pero sin embargo eso no significa que todo lo que Marx afirme sea falso. Hay una cosa, y de hecho Juan Pablo II en su momento dijo, ¿no? La teoría de la alienación, ¿no? El hecho de que una persona se enajena de sí misma respecto del entorno. Eso es una intuición que una persona, aunque vea al hombre como hijo de Dios y demás, la puede entender y comprender y ver como verdadera. O sea, hay personas que de algún modo se alienan en su entorno. Otra cosa va a ser las causas por las cuales Marx creyó que se producía la alienación. Y en ese caso, ahí sí creo que cae en un error por fruto de su materialismo y su visión de las estructuras y la superestructura y la teoría de la explotación. Sin embargo, la idea de la alienación, la idea de que una persona puede estar sacada de sí misma, que pierde contacto respecto de sí mismo, sea por, no sé, por la adicción al juego o porque la sociedad del espectáculo, ¿no? Una persona que puede estar mirando 24 horas al día. Aquí en España estaban muy de moda estos programas Gran Hermano, ¿no? Entonces tú tienes canales, como 7, 8 canales, donde puedes decidir qué habitación de la casa estás mirando, y hay gente que tal vez tiene insomnio y está a las 3 de la mañana viendo cómo están viviendo estos en Gran Hermano, ¿no? Entonces, de algún modo es una persona alienada, en el sentido que está totalmente extrañada respecto de su propia vida, y toda su vida está proyectada en mirar qué es lo que están haciendo otras personas en Gran Hermano, ¿no? Entonces, la alienación en ese sentido es un fenómeno verdadero, independientemente de que las causas por las cuales Marx creyó que se producía la alienación yo las considere falsas, ¿no? Entonces lo mismo puede suceder con Mises, con Hayek, con muchísimos autores, ¿no? Independientemente de la visión que ellos tengan sobre la existencia de Dios o no, si son agnósticos o no. De hecho, en la acción humana Mises tiene algunas afirmaciones del cristianismo totalmente prejuiciosas y negativas. Sin embargo, él está haciendo estudio de la racionalidad económica, y en la medida en que hay una legítima autonomía de las ciencias, los estudios de racionalidad económica que él está haciendo son independientes de los prejuicios que él pueda tener sobre el cristianismo. Y en ese sentido uno puede tomar lo genuino de su análisis de la racionalidad económica sin tener que comprar su actitud cristofóbica, ¿no? de rechazo al cristianismo, lo que sea, porque no están vinculados directamente, ¿no? Y lo loco es que uno puede hacer esto incluso aunque el autor creyera. Imagínate que Mises me encuentra y me dice, no, Mario, es que yo pienso lo que pienso de la economía del libre mercado justamente porque no soy creyente, y si no, no se me hubiera ocurrido. Bueno, Mario, ¿sí? Tenemos un minuto y perdona. nos vamos a corte. Entonces, solo quiero hacer la última pregunta. ¿Dónde podemos conseguir los libros? Pues creo que tú sabes mejor que yo. Bueno, se puede encontrar en internet, en Amazon están, y creo que en Guatemala la editorial Episteme los tiene, Sí, y en la Universidad Francisco Marroquín, la librería de la Universidad Francisco Marroquín también se puede conseguir. Uh-huh. Y por último, ¿cuál es la labor del Instituto de Acton y del Instituto Acton Argentina? Vale, gracias por preguntarlo porque yo me había olvidado, ¿no? Sí. Entonces, el Acton Institute es un instituto fundado en Estados Unidos por el padre Sirico, que escribió un libro que hemos traducido, ¿no? Que en defensa del libre mercado, defendiendo el libre mercado. Y él lo que quiso hacer, el padre Sirico, actualmente vive, tendrá unos 50 y largos años, es un think tank vinculado a estos temas de relación entre religión y economía, entendida en clave de libertad económica, de la tradición liberal clásica. Y Cecilia Vázquez Ger con Gabriel Zanotti en Argentina, ya hace muchos años, en la década del 90, y lanzaron este Instituto Acton en Argentina con vocación de distribuir estas ideas por toda Sudamérica, ¿no? O sea, es como que el Acton Institute produce material y trabaja focalizado principalmente en los Estados Unidos, y el Instituto Acton en Argentina trata desde Argentina hacer como una especie de vía de contacto con un montón de grupos que hay en Sudamérica, tratando de promover las ideas de la libertad y de una sociedad libre y virtuosa, donde pueda ser compatible la defensa de la libertad económica, gobiernos limitados, sistema democrático, Estado de Derecho, con una visión religiosa, creyente, no necesariamente católica, cristiana en sentido amplio, de la vida, ¿no? Muy bien, Mario, muchas gracias por el tiempo de tener la entrevista con nosotros el día de hoy. La verdad es que es un tema muy interesante. A mí me llama mucho la atención. Como digo, pues personalmente, yo sí tuve muchos conflictos cuando ingresé a la universidad, pero soy liberal y sigo siendo católica. Pues bien, has logrado ahí cuadrar el círculo, como dicen, ¿no? Sí, pero sí tuve mucho que leer, consultar, indagar para poder continuar, ¿verdad? Pues genial, y a seguir en la labor, en la brecha, que somos poquitos. Sí, la verdad es que sí, ahí sigo adelante, pero
poco a poco hay que tener mucha más información y saber de este tipo de literatura que hay disponible para que podamos entender que sí hay una conciliación entre libertad y religión, ¿verdad? Mario. Sí, y bien hecha, ¿no? Sin actitudes ideológicas, sin tratar de forzar las cosas, sino con trabajo honesto y confianza en que... Objetivo sí, más que todo, ¿verdad? Tal cual. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.